Vamos a empezar con el joven de camisa negra. Gracias. Hola, buenas noches. Sí, en primera, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. En primera de Juan 3, Préstame, 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. No entiendo muy bien. Bueno, siempre vas a hacer una revisión a la luz del gobierno del Espíritu Santo en tu vida, delante de todas las situaciones en las cuales tú tienes que tomar una decisión. Entonces, dice la Biblia que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es decir, el corazón no es fiable, es engañoso y perverso. Pero me estás leyendo en 1 Juan 3, 19, ¿verdad? Que el corazón es el punto para validar y comparar nosotros y buscar la guía de Dios. Entonces, la única conclusión lógica es que el corazón puede ser engañoso y perverso cuando está en su propia naturaleza y puede ser la guía correcta de parte de Dios cuando es el Espíritu Santo quien lo está gobernando. Recordemos que el corazón es una especie de espacio, no estamos hablando del músculo del corazón, no estamos hablando ni siquiera de un órgano, un espacio físico en el hombre, sino es el eje central de las emociones, es donde opera el ser humano, es el alma del ser humano, donde está el alma. Donde está la mente, donde están las emociones, donde está la voluntad del hombre y donde está el entendimiento. Entonces, en ese espacio que es la parte no física tuya, es donde tú habitas, donde tú eres. Ahí es donde tenemos que tener nosotros garantía de que el Espíritu Santo está gobernando. Entonces, si el Espíritu Santo no te reprende con respecto a la decisión que vas a tomar, es parte del chequeo de la guía de Dios. ¿Ok? ¿Alguna otra? Sí, pero la voy a poner aquí escondida. Hola Guille, yo te quería preguntar, en el libro de Levítico habla de las ofrendas que se hacen de expiación, por paz, por pecado, por... y quería saber, entender un poquito, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, si eso hay alguna diferencia práctica hoy en Para día. ti no, ya que Cristo es nuestra paz, Él es la ofrenda perfecta. Dice la Biblia que con un solo sacrificio, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces ya la ley no aplica para nosotros. Por cultura general, un día vas a recibir un estudio que se llama Las 5 ofrendas del sacrificio levítico, vas a aprender un poco acerca de eso, pero todo el estudio te encamina a darle gracias a Dios por haber pagado por esos rituales, porque era imposible para nosotros cumplirlos. Y aunado a eso, yo también me hacía la pregunta, ciertamente Jesús dice que Él no vino a abolir la ley, pero hay cosas, o sea, yo tengo como la duda de que hay cosas que aplican todavía de la ley para nuestra vida de creyente. La ley está vigente, pero ya no como un elemento para condenación, sino como una guía. Es decir, por algo el Señor pues dejó una ley que, por ejemplo, que nos enseña a nosotros acerca de ciertos animales inmundos, como el cerdo o el camarón, por ejemplo. Son muy ricos. Pero de alguna forma Dios quiso mostrar una lección y cuidar al hombre, porque son animales que están constantemente consumiendo lo que no es beneficioso para el ser humano. Y el cerdo no suda, entonces su carne está llena de toxinas. Y el camarón también es como una especie de carroñero del mar. Entonces, hay detrás de la ley cierta sabiduría, pero ya no para condenación. Bien. Tú escoge, amigo. A mí no me metas en compromisos. Hola. Bueno, tenía una pregunta contando con que tenemos primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quería entender en Juan 20:23,
a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Quería entender a qué se refería. Realmente no está diciendo que ellos van a ser los intercesores para el perdón de pecados, pero en el ministerio que Dios le está dando a la iglesia, le está dando las llaves para que la iglesia tenga apertura para recibir el Espíritu Santo, que es el medio a través del cual el hombre puede optar para tener comunicación con Dios. Entonces, en un sentido, si la iglesia calla, la iglesia está poniendo bajo condenación al mundo entero, porque la iglesia es el único instrumento que el mundo entero tiene para poder conocer el perdón de Dios y tener acceso a ese perdón. Entonces, ese es el anuncio que está haciendo. No está en potestad de ningún hombre dar perdón o quitar el perdón a una persona. Pero cuando este hombre habla de Jesús, habla del nuevo nacimiento e invita a la persona a recibir a Cristo, está abriendo el ducto para ese perdón. ¿Ok? ¿Qué más? Hola, tengo una pregunta en Marcos 15:23, que antes que crucificaran a Jesús dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Quería saber por qué. Él tenía que padecer la cruz y el objetivo de darle vino con mirra era proveerle de anestesia para que no sufriera el oprobio como tenía que sufrirlo. Entonces, inclusive en ese punto él estaba siendo tentado y lo rechazó. ¿Otra? Ahí, Rafa. Guille, es pequeñita en Hebreos No, mentira. 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Quería entender ese... La segunda vez ya él no tiene relación con el pecado. No, él vino en la primera vez dentro de un cuerpo de carne. Y dice que él nunca pecó ni hubo engaño en su boca, pero estuvo tentado a pecar. Lucas 4, Mateo 4 habla de las 3 tentaciones en el desierto. En su vida entera él estuvo sujeto a nuestra propia naturaleza. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que habiendo sido tentado en todas las cosas, padeció pero sin pecado. Entonces, en la segunda venida ya él no va a venir en un cuerpo de carne. Él va a venir en su cuerpo glorificado que no puede pecar. Es el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros cuando estemos en el cielo. Y ya no va a venir tampoco, podríamos extender un poquito, ya no va a venir con relación a cumplir su ministerio de la remisión de los pecados, sino que va a venir ahora sí a traer condenación a los pecadores, al juicio. ¿Quién más? París. Hola, Guille. Yo quería hacerte una consulta sobre el tema de la santificación, que muchas veces está súper mal vista, pero si parte de la santificación que nosotros tenemos tiene que ver con todas las cosas que nosotros hacemos para mantenernos, primero, pues separados del pecado, pero más allá también quería entender si también nosotros, buscando esa santificación, podemos hacer más que solamente apartarnos del pecado, sino ser instrumento para Dios. Quería un poquito si podías ahondar en eso, para entender bien el... Realmente cuando tú te conviertes, Juanca, hay varios ministerios del Espíritu Santo sobre tu vida. El primero es convencerte de pecado. Antes de que tú seas salvo, Él está trabajando en tu vida para convencerte de que necesitas un Salvador. Después de eso llega el momento donde tú recibes a Cristo como tu Salvador. Ahí está el ministerio de la justificación por fe. Eres justo delante de Dios en el momento en que tú aceptas el sacrificio de la cruz. Y dice ahí que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A partir del momento en que tú naces de nuevo, para siempre estás justificado delante de Dios. No tienes que hacer nada, absolutamente nada para ganarte su amor, sino que ya Él está complacido, porque Él ve a Cristo en ti. Pero en ese momento, lo que Él ve de ti y lo que tú eres es muy distante. Entonces, Él quiere llevarte a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso tiene que transformarte, tiene que hacer de ti
una persona que pueda vivir gobernada por el Espíritu Santo y no por su naturaleza. Ese es el proceso de santificación que arranca cuando tú dices amén y recibiste a Cristo, cuando te dan el folleto de la Biblia y los 3 consejos, ahí arranca el proceso de santificación. Y eso dura toda la vida. Dice la Biblia que nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque Jesús nos selló con su Espíritu Santo y nos separó para Él. Dice Efesios 1:19, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ese sello nos hace de su propiedad, nos hace hijos de Él. Y en ese momento ya fuimos separados, sacados del mundo, fuimos trasladados de este mundo al reino de su Hijo. Ya somos parte de su propiedad. Por eso el día en que venga el arrebatamiento de la iglesia, todos de los que fuimos sellados, todos vamos a partir con Él. ¿Cómo sabe Dios? Porque el sello de Dios está en cada uno de nosotros. Por eso nos separó. Por eso nosotros somos los santos. La Biblia cada vez que habla acerca de los santos que están en la iglesia de cierta región, está refiriéndose a los creyentes. Hay un falso concepto, producto de falsas doctrinas, que enseñan que un santo es una persona por la que se reza muchos años después de morir y en un proceso de canonificación y beatificación y etcétera, la gente vota, se demuestra, etcétera, y lo convierten en un santo. San Miguel Arcángel, San Rafael, San Marcos de Tarrazú, no sé. Entonces, eso pues culturalmente es aceptado, pero no tiene ningún fundamento bíblico. La Biblia habla de que los santos somos nosotros. El Señor nos separó para Él. Ahora, el título nos queda grande, porque nuestra actitud a diario demuestra que todavía en nuestra carne no somos dignos de ese título. Y ahí es donde Él, a través de su Espíritu, está produciendo esa transformación, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y nos trata de convencer. ¿Cómo ese proceso se acelera? Bueno, pues dice la Biblia que nosotros debemos, ¿cómo es que dice? Ya les voy a decir. Dice, pues debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, mientras más satisfacemos los impulsos del Espíritu Santo, entonces más crecemos en la santificación y más poder tenemos para decirle no a la carne. Y este proceso nos lleva toda la vida y vamos siendo transformados. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Exponernos a los medios de gracia. Ellos son los que van a nutrir al Espíritu para que tenga pues mayor protagonismo en nuestra vida y de esta manera pues el proceso de santificación. De repente nos damos cuenta que hay cosas que en el pasado nos eran indispensables, ahora en el presente ni loco las hacemos. Sitios a donde íbamos, conversaciones en las que nos metíamos, palabras que decíamos en nuestra boca. Un día yo estaba ya 17 años después de haberme convertido a Cristo, sentado en un lugar y de repente una chica dijo una palabrota y yo casi me caigo de la silla. O sea, tenía 17 años literalmente no escuchar esa palabra. Y fue tan extraño para mí cuando antes era lo más normal. De repente una persona, una desconocida, la dijo. Y me pareció tan chocante que yo me sentí fuera de sitio, quería como salirme del lugar, me sentía como totalmente ajeno a ese sitio. Y eso es porque ya el Señor ha cambiado muchos de los comportamientos en mi vida, de los hábitos, de los gustos, y ese es el punto. Cuando llegues a su presencia vas a estar irreconocible con respecto a la persona que eras antes de Cristo. Bien, creo que da tiempo para una más. Ajá, el micrófono. Hola, Guille, aquí. El lunes pasado que hablabas de Esdras, mencionabas, ¿sí se oye? Ajá. Mencionabas Se oye perfecto, sí. cómo él organizó el tema de proteger al pueblo judío Ok. y la separación del pueblo cuando se mezcló. Uh-huh. Y bueno, esto debió haber sido bastante doloroso, pero el punto es que cuando estabas mencionando esto me acordé de una conversación que tuve con una persona
que me hablaba de los migrantes y de todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos. Y esta persona se puso brava conmigo porque me dijo que yo estaba justificando algo y yo no tuve argumento. De hecho, le dije, yo no estoy justificando nada, solo que entiendo que hay un poder de gobernancia y que esta persona está haciendo lo que considera. Entonces, guardando las distancias, quisiera entender si esta comparación es correcta. O sea, si es un error que nosotros como creyentes patrocinemos o promovamos algún movimiento político o algún hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no es digno de ser seguido, sino Cristo. Ahora bien, sí podemos reconocer cuando una nación está tomando decisiones en favor de establecer los principios que la palabra de Dios reconoce como los válidos para que una sociedad pueda ser estructurada exitosamente. Sobre todo una nación como Estados Unidos, que fue fundada sobre los principios judeocristianos. Y el éxito y lo que llevó a esa nación a ser una potencia fue precisamente vivir sobre los principios bíblicos. Ahora, en el camino, fuerzas que tienen agenda detrás de ellas han ido pues destruyendo el carácter de una nación tan grande como esa. Y volver a traer a una nación la estructura que Dios bendice, ojo, incluso sea una nación de creyentes y de incrédulos. Hay una gracia que es general. Dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Si el comportamiento es el correcto, o sea, si el malo es diligente, el malo va a ver su negocio prosperar. O sea, el principio se cumple para todo mundo. Ahora, el malo cuando muera, con todo y su negocio, va para el infierno. ¿Okay? Y el bueno, con todo y su negligencia, va para el cielo. Pero en los principios de gobierno y de diligencia, Dios tiene que honrar su palabra. Entonces, cuando ellos toman los principios y los ponen en acción, y ha habido mucho terreno que se ha cedido hacia lo incorrecto, pues por supuesto la cirugía va a ser muy dolorosa. En el caso de Venezuela, el problema de Venezuela no es el gobierno que tiene. Ahí empezó el problema. Bueno, digamos más atrás, hablando a nivel horizontal. Pero ahorita reversar para que la nación empiece a fluir como debe, no solamente va a costar quitar a los chavistas del poder, sino cambiar toda una cultura. ¿Por qué hay tanto movimiento en las sillas que yo escucho para allá y para acá y para allá y para acá? ¿Quién será? ¿Ah? Que no me da los ojos. Nadie. No. Entonces, hay que cambiar toda una cultura, su modelo de pensamiento. Jóvenes que crecieron pensando que todo era regalado, que todo se paga con coima, que todo se hace porque tengo una persona que está enchufada cerca y que la conozco y que me puede ayudar. Y ese modelo de pensamiento hay que cortarlo de raíz. Y así Latinoamérica entera hace negocios a través de la estructura de la corrupción. Entonces va a tomar tiempo y dolor volver a la estructura. Muchas personas van a tener que padecer esa decisión, decisiones como las que hoy se están tomando de cortar presupuesto, de cerrar fronteras. Hay 3 instituciones que Dios establece como autónomas, quiere decir que nadie se puede meter sobre ellas. Una es el individuo, cada quien dará a Dios cuenta de sí. Yo no puedo hacer que mi esposa sea salva. Yo no puedo hacer nada por su santificación. Yo no puedo ni siquiera voltear su corazón hacia el sitio que Dios quiere. No puedo hacer nada más que orar por ella para que Dios trate directamente con ella. La familia es la segunda institución. Nadie se puede meter con una familia. Dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahí hay una institución que ni el suegro, ni la suegra, ni el vecino, ni el jefe, ni el cuñado, ni el gobierno se puede meter. Toda estructura que atenta contra esos principios es una estructura anticristo. Y hoy en día cuando el gobierno dice que yo no puedo corregir a mis hijos como yo debo corregirlos según la palabra de Dios, es una estructura anticristo porque Dios diseñó la familia para que los niños sean formados en los brazos del padre y de la madre. Y la tercera institución es el gobierno, las naciones. Las naciones, Dios instituyó los gobiernos precisamente como una estructura dejada por Él para el orden social.
Y cuando los gobiernos se meten unos contra otros, eso es una estructura anticristo. El globalismo es una estructura anticristo. Los tratados de comercio donde un país le dice a otro lo que debe hacer y cómo debe gobernar, y viene y le dice, ustedes hacen esto, perdón, y ustedes no hacen negocio con los chinos, y ustedes solo hacen negocio conmigo, y eso es una estructura que no tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, hay muchas tendencias sociales hoy en día que no, por supuesto, el mundo no está gobernado por Dios, está gobernado por el diablo. Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el mundo funciona totalmente contrario a la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona quiere hacer lo correcto y volver al orden al país, pues por supuesto va a tener que tomar decisiones difíciles. No me digas que 300,000 inmigrantes entran mes a mes por una frontera de manera ilegal, transitando por unos 12 países de sur a norte, y no estoy hablando de inmigrantes venezolanos, porque hay todo tipo de haitianos, africanos, vienen peruanos, etcétera, de todo ahí para arriba, pasando por aquí Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Guatemala y hasta llegar a México y luego a la frontera de México con Estados Unidos, y que nadie se da cuenta. No, eso es era parte de una agenda. Hoy en día, pues a la hora de tomar esas decisiones y cerrar, pues va a haber dolor en medio. Los creyentes tenemos que entender realmente que este mundo está caído. Es un error empezar a decir, no, es que yo estoy a favor de esta persona y ese presidente sí, aquel no. Es un error, porque este presidente también es un ser humano y estoy seguro que es pecador y estoy seguro que también tiene sus intereses y su agenda detrás. Entonces, mi recomendación es mantenernos orando, no enredarnos en conversaciones políticas, ni deportivas, ni económicas, sino en el Evangelio, que es lo único que va a poder salvar al hombre y darle un futuro en la eternidad.